¿Y si la roca más sagrada del mundo no es en realidad una roca? ¿Y si Uluru, ese enorme monolito rojo que se eleva sobre el desierto completamente plano de Australia, es en realidad un tocón de árbol fosilizado, tan enorme que hace que cualquier rascacielos de la Tierra parezca una ramita? El mundo antiguo no era como nos enseñaron. Antes de comenzar, comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo y no olvides hacer clic en suscribirte. Hay un problema con Uluru que todo geólogo reconoce en silencio, pero casi nadie habla de ello en público. La roca se encuentra sola, completamente, increíblemente sola. En todas las direcciones, durante cientos de kilómetros, la tierra que rodea a Uluru es plana, no montañosa, no suavemente ondulada, plana, antigua, desgastada hasta casi nada por miles de millones de años de erosión. Y sin embargo, en medio de toda esa planicie, este enorme monolito de arenisca se eleva 348 metros hacia el cielo, casi perfectamente vertical por todos sus lados, con una cima redondeada que parece menos la cumbre expuesta de una montaña y más algo que alguna vez fue mucho, mucho más alto. Cuando los geólogos explican Uluru al público, lo describen como el remanente de una formación de roca sedimentaria que alguna vez fue enorme, que fue enterrada, comprimida, inclinada y luego lentamente expuesta por la erosión, a medida que la roca circundante, más blanda, se fue desgastando. Esa explicación se presenta técnicamente como ciencia establecida, pero cuando te detienes a pensar en esa explicación, empieza a mostrar algunas grietas serias. Si Uluru es el remanente de una formación más grande, ¿dónde está el resto de la formación? Catachuta, el grupo de rocas en forma de cúpula a unos 25 kilómetros al oeste, a veces se menciona como parte de la misma antigua historia geológica. Pero Catachuta se ve completamente diferente. Sus cúpulas son redondeadas, con múltiples picos, agrupadas. Uluru es singular, aislado, simétrico, de una manera que los procesos geológicos por sí solos difícilmente pueden producir. La roca en la base de Uluru no es escombros ni talud, ni el típico campo de restos que se encuentra alrededor de formaciones geológicas en erosión. Está casi limpia, casi como si lo que rodeaba a Uluru no simplemente se hubiera erosionado, sino que hubiera sido removido. Y luego está la textura. Si alguna vez has visto fotografías de cerca de la superficie de Uluru, sabes que no es lisa, como lo es la piedra pulida por el río. Está estratificada, ondulada, surcada en patrones que corren verticalmente por los lados de la formación. Esos surcos se llaman acanaladuras, y los geólogos los explican como el resultado de la erosión del agua que corre por la cara de la roca durante millones de años, lo cual es una explicación razonable, salvo por un detalle. Los surcos en Uluru se parecen casi de manera idéntica a la textura superficial de ciertas estructuras de madera fosilizada que se encuentran en todo el mundo. Los mismos canales verticales profundos, la misma estratificación rítmica, la misma cualidad de algo que alguna vez fue fibroso y orgánico y que desde entonces ha sido reemplazado molécula por mineral. Este documental es una exploración de una idea que existe en los márgenes del pensamiento geológico convencional. La afirmación que se examina es la siguiente. ¿Y si la topografía a gran escala de la Tierra, incluidas formaciones como Uluru, fueran los restos de un mundo biológico que existió antes de la historia registrada? Un mundo de árboles tan enormes que sus tocones fosilizados ahora se elevan cientos de metros sobre el paisaje moderno. Esa idea suena descabellada. Probablemente lo sea. Pero la evidencia reunida en su apoyo es más interesante de lo que podrías esperar, y obliga a replantear genuinamente cómo entendemos la relación entre biología, geología e historia económica. Porque aquí está la parte de la que casi nadie habla. Si ese mundo de árboles gigantes realmente existió, entonces quienquiera que haya eliminado esos árboles representa el mayor evento de extracción económica en la historia del planeta. Las materias primas extraídas de una prehistoria poblada por árboles de cientos de metros de altura superarían con creces a todas las minas, todos los pozos petroleros y todas las cosechas de toda la civilización humana registrada, combinadas. Pero primero, la roca.
A mediados del siglo XIX, buscadores que deambulaban por lo que hoy es el Parque Nacional del Bosque Petrificado en Arizona se toparon con algo que los dejó helados. Esparcidos por el suelo del desierto había troncos, troncos enormes, troncos de piedra, pero troncos al fin. La estructura celular de la madera se conservó con un detalle perfecto, reemplazada durante millones de años por sílice, cuarzo y otros minerales. La veta de la madera, los anillos, la textura de la corteza, todo convertido en piedra, pero inconfundiblemente, biológicamente, madera. La madera petrificada no es rara. Existe en todos los continentes. El proceso de petrificación, en el que el material orgánico es reemplazado gradualmente por materia mineral mientras conserva su estructura original, está bien entendido. Los árboles caen en sedimentos, quedan enterrados y durante millones de años la madera es reemplazada átomo por sílice, calcita o óxido de hierro. Lo que queda es un objeto de piedra que, geológicamente, se clasifica como roca, pero estructurado biológicamente, como el organismo que alguna vez fue. Los árboles petrificados más grandes jamás descubiertos se encuentran en unos pocos lugares clave. En Madagascar, en la Patagonia, en partes de la Antártida, donde alguna vez crecieron antiguos bosques antes de que el continente derivara hacia el polo, los troncos petrificados más grandes descubiertos alcanzan aproximadamente 80 metros de longitud, lo que corresponde a árboles que alguna vez se alzaron quizás 100 metros de altura, 100 metros, lo cual suena enorme. Hasta que lo comparas con Uluru, que se eleva 348 metros sobre las llanuras circundantes, y la parte visible de Uluru es solo la punta. El cuerpo de la formación se extiende profundamente bajo tierra. Según estimaciones geológicas, la masa total de Uluru bajo la superficie podría ser de 2 a 3 veces lo que es visible por encima de ella, lo que haría que la estructura completa tuviera entre 700 y 1000 metros desde la base hasta lo que fue quizás la cima. Ahora considera esto. La proporción entre la altura de un árbol y el diámetro de su tocón es aproximadamente constante entre las especies. Un árbol que midiera 1000 metros de altura, si tal cosa existiera, tendría un diámetro en la base consistente con lo que vemos en el punto más ancho de Uluru, que es aproximadamente 9,4 kilómetros de circunferencia. Ese paralelismo resulta incómodo si uno está comprometido con la geología convencional. Es fascinante si estás dispuesto a hacer preguntas incómodas. La comunidad de historia alternativa ha pasado años catalogando formaciones geológicas alrededor del mundo que creen que son tocones de árboles fosilizados. La montaña de la Mesa en Sudáfrica, la Torre del Diablo en Wyoming, la Calzada del Gigante en Irlanda. La afirmación no es que toda formación rocosa inusual sea un árbol fosilizado. La afirmación es que ciertas formaciones, especialmente aquellas con estructuras columnares, verticales o estratificadas y posiciones aisladas, son consistentes con material orgánico fosilizado más que con procesos geológicos estándar. La comunidad científica convencional descarta esto de plano, y en la mayoría de los casos el despido está justificado. El basalto columnar de Devil's Tower, por ejemplo, se conoce muy bien. Se formó cuando el magma se introdujo en la roca sedimentaria y luego se enfrió lentamente, contrayéndose en columnas hexagonales. La química está documentada. El proceso es reproducible, pero Uluru no es basalto, Uluru es arenisca, y la historia de su formación es genuinamente más compleja y controvertida que la que se describe en la mayoría de los libros de texto de geología. Sigamos. La explicación estándar sobre la formación de Uluru es la siguiente. Hace unos 550 millones de años, en el período cámbrico, un mar interior cubría gran parte de lo que hoy es el centro de Australia. Sedimentos, principalmente arena y material aluvial, se depositaron en gruesas capas en la base de una cadena montañosa que ya no existe. Con el tiempo, ese sedimento fue comprimido hasta convertirse en una arenisca de grano grueso llamada arcosa, que es rica en minerales de feldespato, y típicamente se forma a partir de la rápida erosión de montañas de granito. Luego, hace aproximadamente 500 millones de años, una importante actividad tectónica plegó e inclinó la roca.
Las capas de arenisca de Uluru, que originalmente eran horizontales, se inclinaron hasta quedar casi verticales, alrededor de 85 a 90 grados. Por eso, cuando uno observa la pared rocosa, las capas se extienden casi verticalmente, en lugar de horizontalmente, como cabría esperar en una roca sedimentaria típica. Esa inclinación es real, está documentado, no se discute. Lo que sucedió después es donde la cosa se pone interesante. Durante los siguientes 300 a 400 millones de años, la superficie terrestre alrededor de Uluru se erosionó. La roca más blanda que rodeaba la formación se fue erosionando, y Uluru, al ser más duro y resistente a la intemperie, quedó en pie como un Inselberg, un término geológico para un remanente de una formación que alguna vez fue más grande y que sobrevivió mientras todo lo que la rodeaba fue eliminado. Esa es la versión oficial, y es una explicación razonable. Pero hay algunos detalles que no aborda completamente. Primero, la orientación de las capas de roca. Las capas de Uluru están inclinadas aproximadamente a 85 grados. La compresión tectónica estándar puede sin duda producir capas inclinadas, pero el ángulo específico de la inclinación de Uluru, combinado con su posición aislada y su casi perfecta integridad estructural después de cientos de millones de años de supuesta exposición, es inusual. Normalmente, cuando las formaciones sedimentarias se pliegan y se exponen a tanta erosión, se fracturan. Se rompen a lo largo de sus planos de estratificación, desarrollan líneas de falla. Uluru tiene sorprendentemente pocas de estas características para una roca de la edad y la historia de exposición que se le atribuyen. En segundo lugar, la textura superficial. El acanalado en la superficie de Uluru se atribuye a la erosión por agua, pero el patrón del acanalado de Uluru es inusualmente regular. Por lo general, la erosión del agua en la roca produce canales irregulares que siguen el camino de menor resistencia, lo que significa que serpentean, convergen y divergen. Las ranuras de Uluru son sorprendentemente paralelas y consistentes, casi como si siguieran una característica estructural preexistente del propio material. En tercer lugar está el color. Uluru es rojo porque la superficie está recubierta por una fina capa de hierro oxidado. La roca subyacente es en realidad gris. El patrón de coloración sigue las ranuras y texturas de la superficie de una manera que enfatiza la estructura vertical en capas. Algunos investigadores que han examinado imágenes de alta resolución de la superficie de Uluru han notado que los patrones de coloración se asemejan a los patrones de oxidación observados en muestras de madera petrificada a gran escala. Eso no es prueba de nada, pero es una observación que vale la pena considerar. Todas las grandes civilizaciones que han existido se han construido sobre recursos naturales. La base de recursos de una civilización determina su poder, su alcance y su eventual colapso. Cuando los recursos se agotan o son controlados por poderes externos, las civilizaciones decaen. Este es uno de los hallazgos más consistentes en el estudio de la historia económica. Ahora considere el panorama de recursos de la Australia antigua. Australia ha estado habitada durante al menos 65.000 años, lo que la convierte en el hogar de una de las civilizaciones continuas más antiguas de la Tierra. Los pueblos aborígenes desarrollaron sistemas de conocimiento sofisticados, estructuras sociales complejas, redes comerciales que abarcaban todo el continente y una relación con la Tierra. Eso codificó conocimientos geológicos, ecológicos y astronómicos en tradiciones orales, ceremonias y arte. El pueblo Anangu, los custodios tradicionales de Uluru, ha mantenido una conexión cultural continua con el sitio durante al menos 10.000 años y probablemente mucho más tiempo. El marco económico occidental aplicado a Australia tras la colonización europea en 1788 trató al continente esencialmente como una base de recursos vacía esperando ser explotada. Madera, lana, oro, cobre, carbón y eventualmente hierro, mineral de hierro, bauxita y uranio. El modelo económico extractivo impuesto por el sistema colonial británico es una de las operaciones de extracción de recursos naturales más completas de la historia moderna. Pero aquí está la interpretación revisionista que cambia por completo el panorama. ¿Y si la historia de la extracción de recursos en Australia no comienza en 1788?
El marco de la historia alternativa, que incluye árboles fósiles gigantes, propone un mundo que existió antes de la actual época geológica y biológica, con flora, fauna, condiciones atmosféricas y civilizaciones dramáticamente diferentes. En este marco, los vastos mantos de carbón, los depósitos de petróleo y gas, las reservas de material orgánico comprimido que ahora constituyen los combustibles fósiles, no son la lenta acumulación de material vegetal y animal a lo largo del tiempo geológico, sino los restos comprimidos de un mundo biológico que fue cosechado en un cataclismo que reinició el planeta. Esto no es ciencia convencional, pero la lógica económica que encierra es interesante. Si quisieras entender quién se benefició de la eliminación de ese mundo biológico, estarías haciendo exactamente lo que hacen los historiadores económicos revisionistas cuando rastrean la riqueza del Imperio Británico hasta sus operaciones de extracción colonial. Estarías preguntando quién poseía los medios de producción, quién controlaba la base de recursos, quién capturaba el excedente económico. Esas preguntas no tienen respuestas en el marco de la prehistoria alternativa, pero hacerlas obliga a replantear de manera útil cómo pensamos la historia económica en un sentido más amplio. La relación del pueblo Anangu con Uluru está codificada en un sistema de conocimiento llamado Chukupa, que a menudo se traduce como tiempo del sueño, pero en realidad se entiende mejor como un marco integral para comprender las leyes, las relaciones y las historias de formación del mundo. Chukupa no es mitología en el sentido occidental. Desde la perspectiva Anangu, es un relato preciso de cómo el mundo llegó a ser como es. Las historias de Chukupa asociadas con Uluru describen una época en la que el mundo estaba siendo moldeado por seres ancestrales. Estos seres eran fuerzas creativas que se movían a través del paisaje y de las características de ese paisaje. Las rocas, los pozos de agua, los robles del desierto, las dunas son las huellas físicas de su movimiento y acciones. Las hendiduras en la roca, los pozos de agua alrededor de su base, las cuevas y salientes. Todo esto se explica dentro del marco de Chukupa como consecuencias de eventos ancestrales específicos. El marco científico occidental y el marco cultural Anangu suelen presentarse simplemente como diferentes formas de conocer lo mismo, siendo el relato científico objetivamente verdadero y el relato de Chukupa culturalmente significativo pero metafórico. Pero ese encuadre en sí mismo es una forma de colonialismo económico y epistémico. La supresión de los sistemas de conocimiento indígenas no fue accidental. Fue una política deliberada de las administraciones coloniales en todo el mundo. Si quieres extraer recursos de un territorio, eso ayuda enormemente. Si las personas que han vivido en relación con esos recursos durante decenas de miles de años no pueden hacer valer eficazmente sus derechos basados en el conocimiento, destruir o descartar los sistemas de conocimiento indígenas fue, y sigue siendo, una condición previa para el tipo de actividad económica extractiva que ha definido los periodos colonial y poscolonial. A los Anangu no se les permitió vivir cerca de Uluru bajo sus propios términos durante gran parte del siglo XX. La roca fue declarada Parque Nacional en 1950. Los Anangu fueron desalojados por la fuerza de sus tierras. La economía turística que se desarrolló en torno a Uluru capturó un enorme valor financiero de un sitio de profunda importancia cultural, sin que los beneficios económicos significativos regresaran a las personas cuyo sistema de conocimiento le dio sentido a ese lugar. Finalmente, el título de la tierra fue devuelto al pueblo Anangu bajo un acuerdo de arrendamiento. En 2019, el gobierno finalmente cerró Uluru a los escaladores, atendiendo una solicitud de los Anangu que había sido ignorada durante décadas. La historia económica de Uluru en la época moderna es una versión condensada de la historia más amplia de la extracción colonial de recursos. Se generó valor. Ese valor fue capturado por poderes externos. Las personas con la conexión más profunda con el recurso fueron marginadas, desposeídas y finalmente parcialmente restituidas. Uno de los aspectos más interesantes de la hipótesis del árbol gigante petrificado es la afirmación sobre el silicio. La sílice, en sus diversas formas, es uno de los minerales más abundantes en la superficie de la Tierra. La arena es sílice.
El vidrio es sílice. Muchos tipos de roca están compuestos principalmente de sílice. Y el mineral principal que reemplaza el material orgánico durante la petrificación es la sílice. La comunidad de historia alternativa hace una afirmación específica aquí. Si los árboles del mundo antiguo fueron petrificados, la sílice que los reemplazó tuvo que venir de algún lugar. La cantidad de sílice necesaria para reemplazar material biológico a esa escala sería asombrosa. Y la distribución de la arenisca rica en sílice a lo largo del planeta corresponde aproximadamente a las áreas donde se concentran los supuestos tocones de árboles antiguos. El suroeste de Estados Unidos, el centro de Australia, el sur de África, partes del norte de Asia. La geología convencional tiene explicaciones perfectamente válidas para esto. Antiguos mares interiores depositaron sedimentos ricos en sílice. La meteorización del granito produce abanicos aluviales ricos en sílice. Estos procesos se comprenden. Pero la interpretación alternativa, que sostiene que la sílice es el agente de mineralización de un antiguo mundo biológico, es estructuralmente coherente, aunque no esté respaldada por evidencia directa. Lo que hace que esto sea interesante desde el punto de vista económico es que el silicio es ahora uno de los materiales más críticos económicamente en el planeta. Chips de silicio, paneles solares, cables de fibra óptica, toda la economía de la información del siglo XXI funciona con silicio derivado de la sílice. Australia es uno de los mayores exportadores mundiales de arena de sílice de alta pureza, con reservas concentradas en Australia Occidental y Queensland, generando cientos de millones anualmente. La ironía es múltiple. Si Uluru y formaciones similares representan un mundo biológico fosilizado cuyo material orgánico fue reemplazado por sílice a lo largo de un profundo tiempo geológico, entonces la economía material de ese mundo antiguo ha sido reconstituida en la economía moderna. El silicio extraído de los desiertos australianos hoy en día puede ser el remanente mineralizado de las mismas estructuras biológicas que alguna vez dominaron el paisaje. El valor económico simplemente ha cambiado de forma, de material biológico a mineral y luego a materia prima para la economía digital. Volvamos finalmente a la afirmación original. Uluru parece un tocón. ¿De verdad? ¿Con cierto tipo de luz? Sí. La cima redondeada, los lados verticales, la textura acanalada de la superficie, el aislamiento de cualquier otra estructura geológica circundante. Eso explicaría su presencia como remanente de una formación mayor. Estas características, tomadas en conjunto, producen una imagen que al menos merece ser examinada. La hipótesis del tocón de árbol fosilizado requiere aceptar varias cosas que la geología convencional no acepta. Un mundo de organismos vivos de un tamaño que no tiene equivalente en el registro fósil actual, un evento de petrificación de tal magnitud y rapidez que conserve esas estructuras en forma mineral, una historia geológica que dejó esas estructuras expuestas en la superficie en lugar de enterradas. Cada uno de estos requisitos pone a prueba la credibilidad, pero esta es la postura honesta en la que este documental quiere situarse. El valor de la hipótesis del tocón de árbol fosilizado no reside necesariamente en la veracidad literal de sus afirmaciones. El ejercicio intelectual de tomar la hipótesis en serio, de mirar Uluru y preguntarse, ¿y si fuera cierto?, de rastrear las implicaciones económicas de un mundo que existió antes de la historia registrada, obliga a confrontar los límites del pensamiento geológico y económico convencional, lo cual tiene un valor genuino. La comunidad de historia alternativa es en su mayoría amateur, a menudo crédula y con frecuencia se equivoca en afirmaciones específicas, pero están haciendo preguntas que la corriente principal, acreditada, a veces ha estado demasiado cómoda para no plantear. Existen anomalías en el registro geológico. La historia de la ciencia está llena de casos en los que anomalías descartadas resultaron ser los datos que requerían las mayores revisiones teóricas. La tectónica de placas se consideraba una ciencia marginal en la década de 1920. El papel del impacto de un asteroide en la extinción masiva del final del Cretácico fue descartado por la corriente principal durante años después de que se presentaran las primeras pruebas de iridio.
El descubrimiento de que las úlceras estomacales eran causadas por una infección bacteriana y no por el estrés fue tan contrario al dogma médico establecido que los investigadores que lo propusieron no pudieron publicar su trabajo durante años. La ciencia avanza tomando en serio las anomalías. La pregunta no es si la hipótesis del tocón fosilizado es verdadera. La pregunta es si las anomalías a las que apunta merecen una investigación seria. El aislamiento de Uluru, la regularidad de la textura de su superficie, las dudas sobre la completitud y el ritmo de su supuesta historia de erosión. Estas son características que un geólogo genuinamente curioso podría examinar con mayor detenimiento, y la historia económica incrustada en la pregunta es real, independientemente de la respuesta geológica. La extracción de recursos naturales de territorios indígenas sin el consentimiento o la compensación adecuados. La supresión de sistemas de conocimiento que codificaban la gestión sostenible de los recursos. La reempaquetación del valor cultural creado por pueblos desposeídos como ingresos turísticos capturados por estados y corporaciones. Estas dinámicas son historia documentada. Uluru puede ser o no un tocón de árbol fosilizado, pero la historia económica escrita en y alrededor de él es un registro fósil de otro tipo. Un registro de cómo se crea, captura, suprime y a veces parcialmente se devuelve el valor. Uluru se eleva desde un desierto plano que no debería contenerlo. Los Anangu conocen su historia desde mucho antes de la historia escrita. La economía occidental llegó, extrajo, despojó y solo recientemente comenzó a devolver lo que tomó. Ya sea que la roca sea piedra o algo mucho más extraño, el patrón que revela es claro. Las cosas más antiguas de la Tierra llevan los recibos de cada transacción que se ha hecho contra ellas. Suscríbete para más contenido.